Muy bien, vamos a ver entonces ahora lo que corresponde al efecto Bohr. El efecto Bohr es un efecto que se va a producir en la hemoglobina. ¿De qué depende? Depende de la cantidad de oxígeno disponible. Obviamente vamos a tener, mientras más oxígeno exista en el medio, la hemoglobina va a tener más afinidad por el oxígeno. Y eso es lógico, donde tenemos una mayor cantidad de oxígeno a nivel de los pulmones. Entonces la hemoglobina es capaz de aceptar ese oxígeno. ¿Dónde tenemos menor cantidad de oxígeno? A nivel de capilares sanguíneos. Y la hemoglobina va a tener menos afinidad por el oxígeno. ¿Qué quiere decir afinidad por el oxígeno? Quiere decir va a tener la capacidad de aceptar el oxígeno. Cuando ustedes son afines a alguien, están cercanos a esa persona. Pero si no son afines, entonces prefieren alejarse de esa persona e ir con otra que es más afín. Entonces, a nivel de capilares sanguíneos, la hemoglobina tiene menos afinidad por el oxígeno. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque va a liberar el oxígeno, va a permitir esa menor afinidad, va a permitir que el oxígeno sea liberado. También influye la presión parcial de dióxido de carbono. Mientras en el medio exista más dióxido de carbono, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, siempre tomamos en cuenta al oxígeno, es menor. Entonces eso también es lógico, ¿no? Si es que hay demasiada cantidad de dióxido de carbono, ¿dónde? A nivel de las células capilares sanguíneos, porque las células están liberando el oxígeno, entonces, el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué le queda a la hemoglobina? Captar ese dióxido de carbono y liberar el oxígeno, porque eso es lo que necesitan las células, quedarse sin dióxido y captar oxígeno. La concentración de hidrógenos es muy importante, y aquí nuevamente hablamos del equilibrio ácido-base. Si en el medio hay gran cantidad de hidrógenos, entonces más hidrógenos, ¿qué es lo que va a suceder? La hemoglobina va a captar mayor cantidad de hidrógenos y ¿qué se van a formar? Puentes de hidrógeno. Y al formarse los puentes de hidrógeno, la hemoglobina se compacta, se tensa, y al tensarse bota al oxígeno. Entonces también vamos a tener la concentración de hidrógenos, va a provocar menor afinidad con el oxígeno. Y finalmente, la presencia en el eritrocito de una molécula muy importante y que se llama 2,3-bifosfoglicerato. Es súper importante la presencia del 2,3-bifosfoglicerato. Enseguida vamos a hablar del 2,3-bifosfoglicerato. Entonces, estas cuatro situaciones, ¿qué es lo que van a provocar? Lo que van a provocar son alteraciones. 4. Disponibilidad de oxígeno, disponibilidad de dióxido de carbono, pH del medio y presencia de 2,3-bifosfoglicerato. Entonces, ¿qué es lo que van a provocar estas cuatro situaciones? Van a provocar alteraciones en la curva de disociación de la hemoglobina. Se va a producir una mayor afinidad, quiere decir que la hemoglobina
se agarra más fuertemente al oxígeno y eso me va a provocar que la curva vaya volviéndose, vaya tornándose una curva hiperbólica, de lo que es una curva sigmoide, ¿sí? Entonces, como hay mayor afinidad por el oxígeno, va a ir tornándose una curva hiperbólica, como si fuera la curva de la mioglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina no me quiere soltar al oxígeno. Entonces, en estas situaciones, como tienen 4 oxígenos, va a simular como si fuera una sola cadena y vamos a tener oxigenada o desoxigenada, pero no vamos a tener puntos intermedios. ¿Por qué? Porque la unión de la hemoglobina al oxígeno es demasiado fuerte. Entonces vamos a tener una curva sigmoide, pero tendiendo hacia la curva hiperbólica. ¿Y qué pasa si la hemoglobina tiene menos afinidad por el oxígeno? La curva sigmoide se va haciendo más sigmoide, mucho más sigmoide. ¿Por qué? Porque la afinidad disminuye. Y si la afinidad disminuye, la hemoglobina tiende a botar el oxígeno. Entonces aquí sí vamos a tener hemoglobinas con 3 oxígenos, hemoglobinas con 2 oxígenos. Entonces van a aumentar las fracciones que van a estar ni completamente desoxigenadas ni completamente oxigenadas. ¿Qué pasa con el 2,3-bifosfoglicerato? El 2,3-bifosfoglicerato es lo que se conoce un modulador o un efector, como dice aquí, un modulador alostérico negativo de unión al oxígeno. El próximo capítulo corresponde a enzimas. Y vamos a ver que las enzimas tienen justamente estas características. Son moduladoras, alostéricas en algún caso, y pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Qué quiere decir positivas? Que van a incrementar la acción de la enzima, y son negativas cuando disminuyen la acción de la enzima. Entonces, si aquí estamos hablando de que el 2,3-bifosfoglicerato es un modulador negativo de unión al oxígeno, ¿qué querrá decir? ¿Que va a aumentar o va a disminuir la afinidad del oxígeno? Disminuye la afinidad. Va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Va a disminuir. Esa es su función. Este 2,3-bifosfoglicerato no actúa en el proceso de captación del oxígeno. No actúa a nivel de los pulmones. No se ve afectada la hemoglobina por el 2,3-bifosfoglicerato en la captación del oxígeno a nivel pulmonar. Pero sí se ve afectada la hemoglobina en los capilares sanguíneos en el proceso de liberación del oxígeno de la hemoglobina. Entonces, si hay mayor cantidad de 2,3-bifosfoglicerato, la hemoglobina a nivel de capilares sanguíneos va a expulsar el oxígeno. Y es lo que nosotros queremos, que el oxígeno sea liberado. Ahora, la mayor parte del 2,3-bifosfoglicerato se une a la hemoglobina, produciendo una conformación tensa. Ya sabemos qué es lo que sucede cuando hay una conformación tensa. Entonces se forma mayor cantidad de puentes de hidrógeno, y al formarse mayor cantidad de puentes de hidrógeno, el oxígeno sale disparado. Muy bien. Liberando fácilmente el oxígeno.
¿En qué situaciones es importante? De manera fisiológica es importante en los estados de hipoxia tisular. No hablaremos de situaciones fisiológicas porque la hipoxia no es fisiológica, ¿sí? Pero, como decimos, en situaciones directamente, sin hablar de fisiológico o de patológico, tiene importancia en situaciones de hipoxia tisular. ¿Cuándo hay hipoxia tisular? Pues cuando vamos a La Paz. ¿Cuándo hay hipoxia tisular? Cuando hacemos ejercicio, tal vez. Cuando hacemos ejercicio físico. ¿Cuándo hay hipoxia tisular? Cuando tenemos un accidente y hemos sufrido un paro cardiorrespiratorio. Ahí hay hipoxia tisular. Y esta presencia, este aumento del 2,3-bifosfoglicerato, unido a lo que ya habíamos mencionado, que la hemoglobina me transporta más oxígeno que lo que debería, y la sangre venosa es una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, es lo que permite la recuperación cardiopulmonar y permite que el paciente, por más de que deje de respirar, pueda mantenerse vivo por algunos minutos. Entonces, si la sangre, nosotros hacemos el masaje cardíaco y hacemos que la sangre siga circulando, pues obviamente esta sangre oxigenada va a llegar, aumenta el 2,3-bifosfoglicerato y se expulsa al oxígeno que está en la hemoglobina. ¿Está comprendido? Eso es en nuestro organismo. Ahora, ¿qué pasa en las transfusiones sanguíneas? Esta es la utilidad clínica del 2,3-bifosfoglicerato. ¿Qué pasa en las transfusiones sanguíneas? La sangre para transfusiones se almacena entre 2 y 6 grados centígrados hasta por 4 semanas. Vamos a ver que el 2,3-bifosfoglicerato es un producto intermedio en la glucólisis anaerobia. Es decir, que la glucosa entra al eritrocito y para obtener energía, un producto intermedio es el 2,3-bifosfoglicerato. Y después, obviamente, se va a terminar de degradar en el eritrocito hasta piruvato. Entonces, este 2,3-bifosfoglicerato, si la sangre está almacenada, ya lo hemos dicho en práctica, ¿qué pasa con el eritrocito cuando está, en este caso, en una bolsa, ya no en un tubo? Ya, pero las condiciones aquí son adecuadas. Temperatura 2 a 6 grados centígrados. La hemólisis es prácticamente cero. Si no, no podríamos transfundir sangre guardada. Aquí las condiciones. A temperatura ambiente, sí, de acuerdo. Hemólisis. Pero, ¿qué más pasa con este eritrocito? Continúa el metabolismo y siga. Aumenta su metabolismo, piensa que sigue cumpliendo su función, no se ha dado cuenta que ahora está en una bolsa y va a comenzar a consumir glucosa. Pero va a llegar un momento, 4 semanas, en el que ya no haya glucosa suficiente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El eritrocito no me va a permitir que el metabolismo sea intermedio. Vamos a hacer aquí un gráfico para que me entiendan un poco más. La glucosa se degrada al 2,3-bifosfoglicerato y se degrada, termina de degradar hasta lactato o piruvato. No importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando hay gran cantidad de glucosa, no importa que este metabolismo se quede aquí.
y que este 2,3-bifosfoglicerato sea utilizado por el eritrocito para que pueda expulsar el oxígeno. Pero si es que comienza a haber deficiencia de glucosa, como sucede en la bolsa de transfusión, entonces el eritrocito cuando hay exceso de glucosa, el metabolismo se corta ahí. Y la glucosa se degrada hasta 2,3-bifosfoglicerato y este actúa liberando, expulsando al oxígeno. Y obviamente ya una vez que lo ha expulsado, recién se convierte en lactato. Pero si es que en la bolsa no se expulsa el oxígeno, ni se capta ni se expulsa, entonces ¿qué es lo que va a suceder? En la bolsa, la glucosa, si bien va a formar 2,3-bifosfoglicerato, pero inmediatamente, como no cumple su función, entonces el mismo eritrocito lo degrada y me va a liberar el piruvato. Entonces, ¿qué sucede? A medida que va pasando el tiempo, 2, 3, 4 semanas, la cantidad, 1, de glucosa y 2, de 2,3-bifosfoglicerato se pierde hasta en un 90% después de la tercera semana. Quiere decir que los niveles de glucosa han comenzado a bajar, se ha empezado a consumir, el eritrocito ha empezado a utilizar el ATP para mantenerse vivo y los niveles de 2,3-bifosfoglicerato decaen. Solamente hay un 10% de 2,3-bifosfoglicerato. ¿Y cómo influye esto? Una vez que al paciente se le transfunde este paquete globular, ¿qué es lo que va a pasar en el que está recibiendo esa sangre? ¿Va a haber más afinidad por el oxígeno? Va a haber más afinidad por el oxígeno. Generalmente, ¿cuándo se transfunden paquetes globulares? En las anemias, cuando necesito reponer los glóbulos rojos rápido. Generalmente no se transfunde sangre completa a no ser que sea como consecuencia de una hemorragia grave, ¿sí? Por una cirugía donde hay que transfundir eritrocitos, reponerlos rápido. Entonces, hay una palabra que han utilizado cuando hay una anemia aguda, Pero, ¿qué pasa cuando un paciente tiene una anemia aguda? ¿Qué pasa con el oxígeno? Disminuye, no llega fácilmente a las células. Muy bien, hemos transfundido los eritrocitos, pero estos eritrocitos tienen mucha afinidad y no van a liberar. Afinidad por el oxígeno. Y por más de que le hayamos transfundido estos eritrocitos van a ser capaces de liberar el oxígeno en los tejidos. No. Por eso es que debemos esperar 24 horas a ver recién los resultados de la transfusión. ¿Qué es lo que va a suceder con este eritrocito transfundido? Este eritrocito transfundido va a entrar a la circulación sanguínea del paciente, va a encontrarse nuevamente con glucosa, va a empezar a captar otra vez la glucosa y va a empezar el metabolismo y a formarme 2,3-bifosfoglicerato. Y este 2,3-bifosfoglicerato va a comenzar recién a subir y recién 24 horas después va a ser capaz de alcanzar su valor adecuado y recién liberar el oxígeno. ¿Está comprendido? Entonces hay que tomar en cuenta esta situación. La sangre, luego de ser transfundida, tarda hasta 24 horas en reponer el total del 2,3-bifosfoglicerato. Muy bien.
Hemoglobinas normales. ¿Cuáles son las hemoglobinas normales? Ya las conocen. La hemoglobina A del adulto está formada por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Tenemos la hemoglobina fetal o las hemoglobinas fetales. Tenemos dentro de las hemoglobinas fetales a la hemoglobina Gower 1, que está formada por 2 cadenas zeta, 2 cadenas epsilon. Es la primera hemoglobina que se sintetiza durante la vida fetal, Más o menos hasta las 4 o 5 semanas actúa esta hemoglobina. A partir de la 5ª semana comienza a aparecer la hemoglobina fetal, que es la principal hemoglobina en el feto y el neonato. En los neonatos aumenta, se tiene ya otra vez una mezcla de hemoglobinas, 60% aproximadamente de hemoglobina fetal y 40% de hemoglobina A del adulto. A partir del 8º mes de gestación ya comienza a aparecer la hemoglobina A del adulto. Incluso en el adulto se tiene hasta un 1% todavía de hemoglobina fetal. Todo esto han visto el año pasado. Y finalmente tenemos la hemoglobina A2. Esta, si bien sería la hemoglobina A1, esta va a ser la hemoglobina A2. Está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Aparece poco antes del nacimiento y en los adultos está alrededor del 2%. Entonces, en nuestro organismo hay 3 hemoglobinas. La A1, que es la normal, tenemos la A2 y tenemos la hemoglobina fetal. Otra hemoglobina normal es la hemoglobina A1C. Hemoglobina A1 formada por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, es la que está en un 97% aproximadamente. La hemoglobina A1C es una hemoglobina glicosilada. Hemos dicho que el eritrocito, vamos a comenzar por atrás, ¿necesita o no de la presencia de insulina para captar glucosa? No, 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 no. Me encantó. Felicitaciones. ¿Sí? Nadie me ha dicho que sí. El eritrocito no necesita de la glucosa. ¿Cómo entra la glucosa? Por difusión simple y depende del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que si hay mucha glucosa en circulación sanguínea, entra mucha glucosa al eritrocito. Si hay cantidad normal, entra cantidad normal. Si hay poco, entra poco. Y esta hemoglobina A1C es muy importante en los pacientes diabéticos. Sirve para el diagnóstico de diabetes y sirve para hacer la verificación del tratamiento en los pacientes diabéticos. Esa es la utilidad de la hemoglobina A1C. Se la conoce también como hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque cuando la glucosa entra al eritrocito en exceso y no necesita el eritrocito degradarla tanto, la glucosa se queda en el eritrocito. No es que la va a guardar, porque si la guardara, cuando falta glucosa, comenzaría a consumirla. Pero este proceso de glicosilación, así se llama, es un proceso de, no importa si es con I o con U, ¿sí? Porque es glicosilación o glucosilación, es glicemia o glucemia. Hay una pequeña diferencia, pero no hay ningún problema. Este proceso de glicosilación, que depende de la concentración de glucosa, es irreversible.
La glucosa se va a unir de manera irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Que se une y ya no se separa. Ya no se separa. Entonces se une al amino terminal de las cadenas beta. Entonces este exceso de glucosa se va a unir a este amino terminal de las cadenas beta. Y como es irreversible, no va a poder ser liberada la glucosa para cuando disminuya la glucosa y el eritrocito no se quede sin energía. Entonces, ¿qué significa esto? Que si entra mucha glucosa a la célula, al eritrocito, en el paciente diabético que tiene niveles altos de glucosa, entonces si nosotros investigamos la cantidad de glucosa, de hemoglobina glicosilada, ¿cómo va a estar esta? Elevada. Esta va a estar elevada. Si nos hacen a nosotros que no somos diabéticos, ¿cómo va a estar el nivel de hemoglobina glicosilada? Normal. O tal vez incluso si consumimos demasiada cantidad de glucosa, nuestras células y nuestra dieta es pobre en hidratos de carbono, tal vez incluso sea hasta ligeramente baja. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿por qué sirve para hacer un seguimiento del tratamiento? Porque ¿cuándo va a desaparecer esta glucosa? Cuando el eritrocito muera. Cuando el eritrocito fisiológicamente cumpla su acción. Entonces, los eritrocitos tienen una vida media de 120 días. ¿Qué quiere decir? Ya hemos hablado. ¿Qué es la vida media? Es el tiempo. No, vida media. Es el tiempo que necesita nuestro organismo para reemplazar la mitad de los eritrocitos circulantes. Entonces, el eritrocito tiene una vida media de 120 días. Porque si no, no utilizaríamos media. El eritrocito tiene una vida de 120 días. ¿Por qué media? Porque es para reemplazar la mitad de los eritrocitos circulantes. En 120 días, si no hubiera producción diaria, en 120 días se reemplaza la mitad de los eritrocitos circulantes. Entonces, esta unión, dependiendo en el día en el que la glucosa entre en exceso, puede durar hasta 120 días. Es muy útil para hacer un seguimiento de pacientes diabéticos. Vamos a ver que existe una tabla, pensé que estaba aquí, que existe una tabla en la que se va a comparar o se va a indicar, ¿sí?, cuál es el tratamiento. Si el tratamiento es muy bueno, los niveles de hemoglobina glicosilada tienen que estar entre alrededor del 6% de hemoglobina glicosilada. Si el tratamiento es regular, ya va a estar más elevada, 7, 8. Si el tratamiento es malo, 9, 10, hasta el 12, 15% de la hemoglobina glicosilada. Eso vamos a ver cuando hablemos de diabetes. Entonces va a ir aumentando. ¿De qué depende? No me va a decir, el día 1 de mayo los niveles de glucosa estaban muy altos. Me va a decir, entre el momento que vino la última vez su paciente y hoy, los niveles de glucosa han sido normales, ligeramente elevados o muy elevados. ¿Por qué? Porque voy a comparar con su anterior valor de hemoglobina glicosilada. Hemoglobinas mutantes. Cuando hablamos de mutantes, estamos hablando de alteraciones, mutaciones que se van a producir en los genes que codifican ya sean las cadenas alfa o las cadenas beta. Hay más mutaciones en la cadena alfa que en la cadena beta, pero obviamente hay mutaciones.
Y estas mutaciones se van a traducir en el cambio de los aminoácidos. Entonces se va a producir una sustitución de un aminoácido por otro. Y esto va a provocar alteraciones en la función biológica de la hemoglobina. Algunos cambios, algunas mutaciones son muy sutiles que prácticamente ni nos vamos a enterar. Podemos tener la mutación y no me da síntomas clínicos. Vivo tranquila y ni me entero que mi hemoglobina está mutada. O son tan graves, ¿sí?, que obviamente van a provocar lesiones importantes. Aproximadamente el 7% de la población es portadora de estos trastornos. De manera genérica, la familia de estos trastornos se las conoce como hemoglobinopatias. Vamos a hablar de los trastornos genéticos más frecuentes, pero también de los más graves. Y aquí tenemos este primero, que ya lo conocen, es la hemoglobina S, o hemoglobina de las células falciformes. El año pasado ya han hablado de este trastorno. Es un trastorno puntual, es la sustitución de un aminoácido polar por otro aminoácido no polar. Entonces, es una mutación puntual del glutamato, que es polar, y eso hace que el glutamato sea soluble en agua y lo va a sustituir por valina, que es apolar o no polar, que es insoluble en agua. Y hemos dicho, cuando hemos hablado de la hemoglobina, que los aminoácidos que son insolubles en agua, ¿hacia dónde se dirigen? Al centro. Al centro. Y que los aminoácidos que son solubles en agua quedan en la periferia. ¿Para qué? Para proteger al oxígeno. Pero el glutamato, que es polar, debería estar en la superficie. ¿Y qué sucede si es que en vez de glutamato aparece valina, que es insoluble en agua? Va a hacer que la hemoglobina sea menos soluble en agua. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque va a provocar que la hemoglobina precipite y se formen precipitados insolubles en agua. Aquí está. Vamos con calma. La patología que se va a formar, que se va a desarrollar, es la drepanocitosis. Es un proceso anémico grave y que es muy frecuente en África. En Europa también hay mucha frecuencia porque por las migraciones. Las migraciones hacia el sur de España, por el sur de España, son muy grandes justamente de pacientes africanos. Se trata de un trastorno homocigoto recesivo ligado al no es ligado al cromosoma X, es simplemente un trastorno homocigoto recesivo. El genotipo va a ser SS, es decir, que el paciente va a tener los dos alelos alterados. La desoxihemoglobina S, es decir, la forma tensa, es la que va a provocar, al formarse los puentes de hidrógeno, se han formado los puentes de hidrógeno, me han botado al oxígeno, la hemoglobina se tensa y ahí quedan expuestas estas valinas insolubles. Y esta desoxigenación es la que va a provocar que la hemoglobina precipite y se vuelva insoluble en agua. Entonces, esta desoxihemoglobina S forma el precipitado fibroso. Obviamente, si se forma un precipitado insoluble en agua,
el eritrocito altera su estructura, cambia, se deforma y se va a convertir en este tipo de eritrocitos. ¿Cuál es el problema de estos eritrocitos? Que se pueden romper Que fácilmente. se pueden romper fácilmente. Y que no atraviesan fácilmente los capilares. No atraviesan fácilmente los capilares. Si hay un compuesto fibroso, duro, insoluble dentro del eritrocito, entonces el eritrocito también se convierte en un eritrocito duro que no puede doblarse fácilmente. Entonces, cuando tiene que pasar por capilares sanguíneos, produce bloqueo, produce obstrucción, produce hemólisis. Y no contento con eso, porque este se rompe, estas puntas me van a romper los eritrocitos sanos. Entonces se va a provocar un proceso hemolítico grave. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Anemia hemolítica crónica. Y si hay anemia hemolítica crónica, automáticamente, ¿qué va a haber? Hipoxia. Hipoxia. Hipoxia, de acuerdo. ¿Qué más va a haber? Elevación de aptoglobina. Palidez. Sí. No solo palidez, va a haber ictericia. Va a haber ictericia. ¿Por qué? Porque el exceso de hemoglobina me va a producir exceso de bilirrubina. Obviamente, disminución de la aptoglobina, disminución de la hemopexia. Obviamente. Si es que estos eritrocitos no pueden doblarse y además me produce obstrucción, van a haber infartos. Pequeños infartos. ¿Dónde? No llega al corazón más bien, o no sé si será tan más bien, infartos óseos, infartos articulares, infartos renales, infartos cerebrales, ictus. El paciente va a presentar lo que se llaman crisis dolorosas drepanocíticas, y los pacientes se quejan, la literatura indica que son dolores insoportables como consecuencia de los infartos. Hay en los mismos lugares, articulares, huesos, abdomen. Como el vaso tiene que metabolizar tal cantidad de eritrocitos, va a haber una hiperfunción del vaso y se va a producir esplenomegalia. Y finalmente el vaso se fibrosa. ¿Sabemos que un paciente sin vaso puede vivir o no? Sí, pero es más susceptible que... Sí, pero tiene graves problemas. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. No todo es malo. ¿Dónde están estos pacientes? En el África. Sí. ¿Y qué tenemos en el África? Malaria. Tenemos paludismo. ¿Y el paludismo a qué me afecta en primera instancia? El plasmodium, cuando entra, ¿dónde va? A los eritrocitos y se multiplica en el eritrocito. Y si el eritrocito vive menos tiempo, no permitimos que el parásito pueda cumplir con su ciclo. Entonces, en los heterocigotos, ¿sí?, que corresponden entre el 35 y el 60% de la población africana, hemos dicho que es muy frecuente en África, los heterocigotos, estoy diciendo, los que no me manifiestan de una manera grave la patología, son menos sensibles a Plasmodium falciparum, debido a que la vida media del eritrocito es más corta y no completan el desarrollo intracelular. O sea que no todo es malo. Muy bien, aquí vamos a quedar. Vamos a hablar de las metahemoglobinas el día sábado. No quiero ir muy rápido porque ayer no he pasado clases con el otro grupo y mañana no sé desde qué hora va a ser el examen de ayudantías.
veo que sea a las 8 y me voy a seguir atrasando con las methemoglobinas son alteraciones en la hemoglobina. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tener a la hemoglobina con hierro en estado férrico. Es decir, el hierro 2 va a oxidarse a hierro 3 y vamos a tener la metahemoglobina. Este proceso fisiológicamente puede ser evitado. ¿Por qué? Porque cuando la hemoglobina tiene hierro 3, actúa una molécula que ya la conocemos. ¿Quién se acuerda? Es una proteína, es un péptido importante. No. Se va a formar la methemoglobina, pero ¿quién evita o quién hace que esta methemoglobina sea reversible? Comienza con G. Sí. Se parece mucho a la hormona que evita, el glutatión. El glutatión. Les dije que les iba a preguntar. El glutatión es el que evita que esta hemoglobina, porque este hierro, se mantenga en estado férrico. Entonces hay la glutatión reductasa que va a activarme, el glutatión me va a activar a esta enzima, que es la NAD reducida methemoglobina reductasa. Entonces, ¿quién me reduce a esta? Es el glutatión. Entonces, esta reductasa lo que va a hacer es dependiente de NAD, va a provocar que el NAD reducido se oxide y el hierro oxidado se reduzca. Entonces estamos haciendo simplemente una reacción de oxido-reducción. Uno se oxida y el otro se reduce. Generalmente quienes se oxidan o se reducen dependiendo es el NAD y el FAD. Eso vamos a ver en el siguiente capítulo, después de enzimas, que es bioenergética. Esa es su función, captar los hidrógenos o liberar hidrógenos para que los compuestos se reduzcan. Muy bien, entonces de esa forma protegemos al hierro, ¿sí? Porque cualquier cosa, el peróxido de hidrógeno que está fisiológicamente siendo liberado en el eritrocito, me oxida el hierro. Pero ¿quién lo reduce? El NAD. El NAD lo reduce. Y la hemoglobina ni se entera y comienza o continúa con su función normal. En este caso, son mutaciones que van a afectar al sitio de unión al grupo E. Va a haber una sustitución también puntual de la histidina por tirosina, lo que va a hacer inaccesible la acción de la methemoglobina reductasa. Entonces, como la methemoglobina reductasa no puede reducirme al hierro, la hemoglobina se va a quedar en estado férrico. ¿Quién va a provocar la liberación? Porque esto, mientras el hierro no se oxide, nuestro organismo ni se va a enterar que tiene esta alteración, porque la cantidad de peróxido de hidrógeno que se forma es muy pequeña, no es suficiente para que tengamos una sintomatología importante. Pero ¿qué sucede si es que hay fármacos que me liberan nitratos o productos endógenos como el oxígeno reactivo? ¿Por qué? Porque estamos en un estado de estrés impresionante y el estrés produce liberación de radicales libres. Por eso es que nos dicen, no reniegues, te vas a volver viejo. Y es cierto,
El estrés produce liberación de radicales libres y los radicales libres van a ir a matar las células. Y si las células mueren a nivel de la piel, ¿qué es lo que va a producir? Arrugas. Entonces no es cuento de que por renegar uno envejece, es sí. Entonces se va a formar se va a mantener el hierro en estado férreo. Síntomas: cianosis chocolate. Es decir, que la hemoglobina va a adoptar por el cambio en la valencia del hierro una coloración más bien café. Del rojo se va a ir al rojo bien intenso, que va a tener más o menos esa coloración café. Síntomas: depende del grado de alteración. Mucho hierro se ha convertido en hierro 3, entonces va a obtener diferente grado de hipoxia tisular. El paciente va a presentar ansiedad, cefaleas y disnea. Es muy raro que el paciente entre en coma hipóxico y que fallezca. Muy raro, muy raro. La carboxihemoglobina. Se habla de carboxihemoglobina a la presencia o a la unión del monóxido de carbono. Del monóxido de carbono. También se la conoce como monoxihemoglobina de carbono. El monóxido de carbono es capaz de unirse a 2 o hasta los 4 hierros de la hemoglobina. Produce un cambio en la estructura, en la conformación de la hemoglobina y va a provocar una desviación a la izquierda de la curva de disociación, lo que les decía, un cambio hacia la izquierda y la curva sigmoide va a asemejarse a la curva parabólica, Entonces, desviación a la izquierda en la curva de disociación y un cambio de la sigmoide a la hiperbólica. Hay un aumento de la afinidad por el oxígeno. ¿Qué quiere decir que hay un aumento en la afinidad por el oxígeno? Que no va a liberar fácilmente. Que no va a liberar fácilmente el oxígeno a nivel de los capilares. Mucha afinidad entre dos compañeros no se suelta. Entonces aumenta la afinidad por el oxígeno y es incapaz de liberarlo en los tejidos. Y por último, las talasemias. Las talasemias tienen alteraciones no en la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina sintetizada en las talasemias es normal. ¿Dónde está el problema? En la velocidad de síntesis. Se sintetizan más lentamente. Entonces, si estamos hablando y comparamos a la hemoglobina con una silla o con una mesa, y una de las patas no se sintetiza a la velocidad adecuada, la hemoglobina, la silla, está coja, no es estable. Lo mismo va a pasar con la hemoglobina. Las cadenas generalmente alfa son las más frecuentes, no van a formar tetrámeros estables, lo que va a provocar lisis debido a una eritropoiesis ineficaz. Las cadenas alfa. Las cadenas beta también pueden provocar esto. Van a presentar diferentes grados de anemia hemolítica, obviamente ictericia, esplenomegalia, y como cada vez tiene que liberarse más hemoglobina, entonces hiperplasia de la médula ósea por aumento en la síntesis de glóbulos rojos. Muy bien. Ya no tienen clases el sábado. Mejor por 5 minutos. Para el lunes.